Una guerra mundial de la información de miles de millones de dólares está comprando a medios de comunicación y expulsando a los críticos de aplicaciones como TikTok. Un nuevo informe muestra cómo el régimen chino intenta controlar la opinión pública. Celebridades y políticos que utilizan TikTok deben tener cuidado. Un nuevo riesgo podría poner al descubierto sus contactos personales más cercanos. Las empresas estadounidenses se enfrentan a un riesgo creciente en China, que sus empleados no puedan salir del país. Aumentan las tensiones en el estrecho de Taiwán. La isla detuvo el viernes a 17 pescadores tras una colisión de guardacostas. Y una retirada icónica en el Zoológico Nacional de Washington. Se termina una forma única de diplomacia china. Bienvenidos a China en Foco. Mi nombre es Julián Bertone. Miles de millones de dólares al año. Esa es la cantidad que China invierte en su campaña mundial para difundir desinformación, hacer propaganda y moldear la opinión pública sobre el Partido Comunista. Todo ello según un informe del Departamento de Estado estadounidense. Cuando se miran las piezas del rompecabezas y se juntan, se ve una ambición impresionante por parte de la RPC de buscar el dominio de la información en regiones clave del mundo. Estados Unidos es uno de los principales objetivos de la guerra de la información de China, y el régimen chino lo viene haciendo silenciosamente mediante inserciones publicitarias en periódicos locales. Estas inserciones, hechas para que parezcan noticias normales, promocionan a China como destino turístico o pintan una imagen positiva del líder chino Xi Jinping, como esta publicación del USA Today. Aquí se dice que la visita de Xi a una escuela estadounidense dejó una huella indeleble en los alumnos. Estos artículos muy parecidos entre sí son en realidad anuncios pagados por uno de los principales medios de propaganda de Beijing, el periódico China Daily. La inserción de estos anuncios en publicaciones estadounidenses es una de las formas en que China intenta influir en la política y la opinión pública de Estados Unidos, y los medios que los imprimen son algunos de los más influyentes del país, como Foreign Policy, Time Magazine y Los Angeles Times. Desde 2016, China gastó más de 300 millones de dólares para influir en la opinión pública estadounidense, más que ningún otro país. Así lo indica Open Secrets, una organización sin ánimo de lucro con sede en Washington, D.C., que rastrea los datos de grupos de presión. China Daily es uno de los principales agentes de Beijing que llevan a cabo esta tarea en Estados Unidos, con un gasto de más de 8 millones en 2022. Además, Beijing viene ampliando su control de los medios de comunicación extranjeros. Por ejemplo, la emisora estatal china CCTV proporciona material de video gratuito a 700 grupos de medios de comunicación extranjeros. En otro ejemplo ocurrido en 2015, un conglomerado chino adquirió una participación mayoritaria en un medio de comunicación de la República Checa. Posteriormente, el medio aumentó la cobertura favorable a Beijing. En África, China se convirtió en uno de los principales proveedores de televisión a través de Star Times. Este medio cuenta con 10 millones de abonados en 30 países africanos. Aparte de los medios de comunicación, China también utiliza a las personas que tienen influencia en las redes sociales. Según el informe, casi un centenar de personas influyentes difundieron propaganda del régimen en las redes sociales, llegando a más de 11 millones de seguidores. Además, Beijing también censura la información a través de teléfonos celulares y aplicaciones de fabricación china. Una de las más importantes es WeChat, una aplicación china de mensajería y redes sociales. Es una de las aplicaciones más populares entre los chinos que viven en el extranjero. Según el informe, China también intenta exportar el autoritarismo digital. ByteDance, propiedad de TikTok, busca bloquear a quienes critican a Beijing en sus plataformas, incluida TikTok. En 2020, la empresa elaboró una lista interna de objetivos potenciales. Gobiernos extranjeros también utilizaron a la empresa china de telecomunicaciones Huawei para ayudar a sus redes policiales y espiar a miembros de la oposición política. Famosos políticos y estrellas de Internet se enfrentan a posibles riesgos de seguridad digital.
Un informe de Forbes afirma que TikTok podría estar recopilando numerosos datos personales de personajes públicos, incluidas sus listas de contacto. La noticia llega mientras Estados Unidos acusa a China de una guerra global de la información. Esto es lo que sabemos. Desde Beyoncé y Ed Sheeran a los Bidens y miembros del Congreso, los famosos y políticos de alto perfil que utilizan TikTok podrían exponer sus contactos personales más cercanos. Así lo afirma Forbes, que dice haber obtenido materiales y herramientas internos de la empresa y que habló con personas que los utilizaron. Forbes descubrió que una de las herramientas de TikTok permite a cualquier empleado del mundo acceder a información sensible sobre una persona utilizando una Back-end ID. La herramienta incluye una lista de conexiones con información de las personas con la posibilidad de ordenarla según los vínculos más estrechos. Búsquedas mostraron los vínculos más estrechos de la primera familia, senadores, cuentas de campaña, actores y altos cargos. Algunos de los materiales muestran que la herramienta puede dirigirse a redes de personas con opiniones políticas diferentes o críticas con el régimen chino. TikTok pide repetidamente a sus usuarios permisos para sincronizar los contactos y casi la mitad de la población estadounidense utiliza esta aplicación que es de propiedad china. Una colisión aumentó las tensiones en el estrecho de Taiwán. Veamos los detalles. Taiwán detuvo el viernes a 17 pescadores chinos después de que su embarcación dañara el casco de un buque guardacostas taiwanés. La isla dice que el pesquero chino cruzó ilegalmente aguas territoriales de Taiwán. El pesquero chino intentó chocar contra nuestro buque guardacostas, causando daños a nuestros cristales, paneles LED, vallas del barco y otros equipos de navegación. Taiwán afirma que el barco chino entró en su territorio a 11 millas al noroeste de la isla. Los guardacostas taiwaneses intentaron abordar el pesquero para inspeccionarlo, pero la parte china no se lo permitió. El enfrentamiento acabó en colisión. La amenaza de una invasión china se cierne sobre Taiwán. La semana pasada Beijing envió la cifra récord de más de 100 aviones de guerra a volar cerca de la isla. China considera que Taiwán forma parte de su territorio, a pesar de que la isla nunca estuvo gobernada por el régimen comunista. Nadie resultó herido y los 17 tripulantes chinos fueron trasladados a un puerto de Taipei para proseguir la investigación. Creo que informarse de verdad es más que solo conocer los hechos, es investigar, es buscar la verdad para ser libre. ¿Quieres saber más? ¿Quieres llegar a la fuente? Venga con nosotros al Descubierto, un programa donde no solo compartimos las noticias, sino que también vemos los hechos desde diferentes ángulos y de manera imparcial. Suscríbase gratuitamente a nuestro canal Al Descubierto y usted podrá tomar una decisión informada. Lo esperamos de lunes a viernes en YouTube y en Epoch TV, 19:30 hora del este. ¿Qué riesgos corren las empresas extranjeras en China? Uno de ellos es no poder sacar a sus empleados del país. Según el Wall Street Journal, Beijing bloqueó la salida del país de un alto ejecutivo estadounidense. Veamos de qué se trata. Michael Chan es director general de la empresa estadounidense de asesoría de riesgos Kroll. Viajó a China en julio y más tarde informó a su empresa de que no lo dejaban salir del país, aunque puede moverse libremente y sigue trabajando dentro de China. Las autoridades comunistas son cada vez más duras con las empresas extranjeras. Acciones más recientes, como la redada en la empresa de diligencia debida Mintz Group y el interrogatorio a empleados de la consultora estadounidense Bain & Company, debilitaron la confianza de las empresas estadounidenses en China. Kroll opera de forma similar a las empresas extranjeras atacadas a principios de este año. Beijing utiliza a menudo las restricciones de viaje para llevar a cabo investigaciones penales o para influir en disputas con gobiernos extranjeros. Las prohibiciones de salida pueden durar meses o años. El Departamento de Estado recomendó a los estadounidenses que reconsideren sus viajes a China ante el riesgo de detenciones arbitrarias. Estados Unidos dice adiós a sus pandas y con ellos a la diplomacia de los pandas del régimen chino. El Zoológico Nacional de Washington, D.C. es el hogar de 13 de estos icónicos osos blancos y negros.
Pero el trío actual tiene pasajes de regreso a China. El acuerdo de 3 años del zoológico con la Agencia China de Protección de la Naturaleza expira en diciembre, y a pesar de haber cuidado de la especie durante los últimos 50 años, no pudo renovarse. Los zoológicos de Atlanta, San Diego y Memphis también cuidan de los amantes del bambú, pero los 3 zoológicos devolverán sus osos. Su marcha entra en el juego de la singular política china sobre los pandas. A los zoológicos de fuera del país no se les permite la custodia total de estos osos. Solo pueden tomar prestados los animales, a cambio de cientos de miles de dólares al año. Históricamente, China utiliza estos acuerdos como una especie de diplomacia cultural, ofreciendo contratos de panda a países amigos o para ganarse el favor de otros. Tanto Estados Unidos como China afirman que los animales se mantienen al margen de la política. Pero como las relaciones entre China y Estados Unidos siguen empeorando por cuestiones como el comercio, el corte de las comunicaciones militares, el robo de propiedad intelectual y el temor a una invasión a Taiwán, parece poco probable que Estados Unidos reciba más pandas a corto plazo. Pongámonos ahora al día con algunas noticias. Las mayores economías del mundo parecen estar poniéndose en contacto. 2 altos diplomáticos de Estados Unidos y China se reunieron en Washington a fines de la semana pasada. Las conversaciones entre ambas partes se podrían sentar las bases para una reunión de alto nivel a finales de este año. La Casa Blanca anunció que el presidente Biden se reunirá en algún momento con el líder chino Xi Jinping. Por otra parte, 11 países europeos impusieron restricciones al gigante tecnológico chino Huawei. Alemania fue el último en hacer lo propio. Esta es la lista de países que hasta ahora restringen a Huawei, incluidas grandes economías como Gran Bretaña y Alemania. La medida sigue a una advertencia del jefe de la industria de la Unión Europea en junio. Instó a más Estados miembros a prohibir los equipos de telecomunicaciones fabricados por Huawei y la empresa china ZTE, excluyéndolos de las redes 5G del bloque. Esto se debe a problemas de seguridad. Y en China, Beijing quiere que las empresas extranjeras se sientan bienvenidas, y para esto planea relajar algunos de sus controles de datos internacionales más estrictos. Todo ello en medio de quejas de empresas extranjeras y de una economía tambaleante. El jueves, los reguladores cibernéticos chinos propusieron un nuevo proyecto de normas. Las medidas podrían facilitar a las empresas internacionales la transferencia de datos comerciales dentro y fuera de China. Los actuales controles de datos transfronterizos en el país exigen una serie de comprobaciones como revisiones de seguridad y certificaciones. La flexibilización propuesta omitiría estos pasos para algunos datos, aunque el lenguaje impreciso de la normativa no aclara cómo funcionará la propuesta. Y por último, los fabricantes de cerveza artesanal de China están enhorabuena por el regreso de la cebada australiana. Ello se debe a que Beijing decidió retirar sus fuertes aranceles de 2020 sobre la cebada y el vino procedentes de Australia, que se impusieron como represalia por las presiones de Canberra para que se investigue el origen de COVID-19. Ahora las cerveceras chinas celebran una importante reducción de los costos. Creo que todo el sector acogerá con satisfacción el regreso de la cebada australiana al mercado chino. China es el mayor mercado de cerveza del mundo, y hasta 2020 las cerveceras artesanales constituían una próspera parcela del sector. En su ausencia, los cerveceros chinos se vieron obligados a buscar alternativas en países como Francia y Canadá, lo que a menudo resultaba costoso. Saludos desde En Primera Plana, de NTD, el lugar donde buscamos respuesta a tus preguntas, donde tocamos los temas que importan, que impactan nuestras vidas, y no solo vamos a tocar la superficie. Nuestra misión es que tú entiendas profundamente lo que está ocurriendo en nuestras comunidades. Estamos aquí para que no te pierdas lo importante. Míranos en YouTube y en Epoch TV de The Epoch Times en español, de lunes a sábado a las 10:30 de la noche, hora del este. Te esperamos. Hasta pronto. La adicción a los teléfonos celulares se está convirtiendo en una preocupación para las autoridades chinas. Beijing elaboró en agosto una normativa que limita el tiempo de pantalla de los menores a un máximo de 2 horas diarias. Pero, ¿hasta qué punto es eficaz esta norma? Veámoslo.
A sus 6 años, Arisa Yan ya es una usuaria de teléfonos celulares. Empezó a usarlos a los 4 años de edad. Como a muchos otros en China, a Val Yan, la madre de Arisa, le preocupa la adicción de los niños a los teléfonos móviles. En agosto, Beijing elaboró una normativa que limita a los menores a un máximo de 2 horas diarias con sus teléfonos inteligentes. Cuando se supere el tiempo de uso diario, el teléfono cerrará automáticamente todas las aplicaciones, informaron medios locales. Val Yan tiene dudas sobre cómo podría aplicarse eficazmente una norma de este tipo. No estoy muy segura del efecto que puede tener controlar el tiempo que un niño puede utilizar el teléfono. A pesar de su preocupación por la adicción a Internet, a Val le preocupa que Arisa se quede rezagada con respecto a sus compañeros en fluidez tecnológica si se limita demasiado su tiempo frente a la pantalla. La psicóloga infantil Sharon Yen opina que hay que centrarse en las relaciones entre padres e hijos más que en limitar el uso del teléfono. Los padres tienen que conectarse más con sus hijos, emocionalmente. Muchos padres están ocupados en el trabajo, así que puede que no tengan tiempo para conectar con sus hijos. Y sus hijos no tienen nada que hacer, así que recurren a los celulares en busca de soluciones. El regulador chino del ciberespacio no dijo si pondrá en vigor las normas ni, en caso afirmativo, cuándo. Y eso es todo por hoy en China en Foco. Gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima.